tienes un vuelo de 8, 10, 12, 14 horas y no sabes cómo sobrevivir a esto, en este video te doy 20 de mis mejores tips para que tu viaje sea lo más placentero posible. Hola, mi nombre es Julie y en este canal te doy muchos tips de viajes, así que suscríbete para más videos. Ok, sin más rodeo, empecemos. Número 1. Comienza a hidratarte por lo menos 2 días antes de tu vuelo. Toma mucha agua. No tomes café o bebidas alcohólicas, ya que esto tiende a deshidratarte. El estar muchas horas en el avión sorprendentemente te deshidrata, ya que los niveles de humedad en el avión bajan considerablemente por la altitud, combinando con una baja presión de oxígeno. Esto puede pasar que el agua se evapore de tu piel y de tus pulmones a la hora de exhalar. Y se recomienda que tomes de 8 onzas por hora de viaje. Número 2. Lleva gotas hidratantes para tus ojos y también un spray para tu nariz para hidratarlos, y también puedes llevar hidratantes para los labios y tu cutis, ya que normalmente el aire del avión se vuelve muy seco. Número 3. Te recomiendo que lleves una botella de agua. Siempre y cuando la lleves vacía, no tendrás ningún problema al pasar por seguridad. Una vez que hayas pasado por seguridad, te recomiendo que la llenes. Normalmente casi todos los aeropuertos tienen las maquinitas para que puedas llenar tu agua. Y en eso te vas a economizar bastante también, porque puedes llenarlo durante todo tu viaje. La otra opción puede ser también que inviertas en un termo. Esto te puede servir para que conserves el agua fría y también agua caliente. En caso que deseas tomar algo caliente en el avión, siempre puedes pedir a la azafata agua caliente y puedes hasta preparar esas sopitas instantáneas y te ahorrarías bastante dinero, sobre todo si viajas en clase económica. Número 4. No comas comida salada o muy pesada o grasosa unos días antes y durante el vuelo. Esto te ayudará mucho porque normalmente en el avión, cuando estás muchas horas, tiendes a hincharte. Número 5. El tip que más te recomiendo es que viajes cómodamente. Usa ropa muy cómoda. No uses ropa ajustada, no uses jeans, no uses tacos. Trata de usar buzos o puedes usar hasta esas pantalones que son para ir al gimnasio, para hacer ejercicio. Usa zapatillas. Y para las mujeres también te recomiendo que puedas usar un brasier deportivo. Normalmente esos son más cómodos y menos ajustados que los otros. Y siempre te recomiendo llevar una casaca ligera, de preferencia que sea a prueba de agua, que normalmente son para las lluvias. Esas son muy cómodas porque no te ponen mucho peso en la mochila y te pueden ayudar también para abrigarte durante el avión, ya que las temperaturas dentro del avión a veces bajan y no siempre te dan una frazadita. Así que es un buen tip. Aparte que te puede servir también si en tu destino donde vas a estar llueve, ya tienes algo que te puede ayudar. Número 6. Yo te recomiendo que uses zapatillas, o si te vas a un destino que va a hacer calor, puedes usar también unas sandalias cómodas, pero eso sí, lleva medias en tu mochila de mano, en tu maleta de mano, ya que te lo puedes poner dentro del avión porque siempre hace frío. Es mucho más cómodo. Número 7. Lleva tus toallitas desinfectantes. Yo normalmente cargo esto para todos lados. Me puede servir para desinfectar las mesitas de los aviones, los asientos, todo, porque lamentablemente no todos los pasajeros a veces entran al baño y no se lavan las manos, a veces hay gente enferma. Te lo recomiendo al 100%, aparte que en los hoteles también te puede servir bastante o para cualquier uso, así que es muy recomendable. Número 8. Lleva tus tapaojos o antifaz y también tu tapa oídos o audífonos, porque no siempre en los viajes te los dan en el avión, así que siempre es bueno llevar por si acaso. Aparte que
Te recomiendo que inviertas en unos muchos de más calidad, ya que a veces los que se dan en el avión son bien delgaditos y para mí en lo personal no son muy cómodos. Te recomiendo mucho los audífonos que son con cancelación de ruidos. Esos te van a ayudar bastante con el ruido del avión. Y hay unos que son especiales para dormir. Número 9. Usa una mochila pequeña como artículo personal. Normalmente las aerolíneas te dan siempre que puedas llevar un artículo personal, muy aparte de la maleta de mano. La mochila te va a ayudar bastante. Si es una pequeña no deberías tener ningún problema. Puedes llevar, ahí te recomiendo que llevas todo lo que tengas de valor. Nunca lo metas en la maleta de mano, ya que a veces cuando el avión está muy lleno, la maleta de mano te la pueden chequear. Así que la mochilita o el artículo personal, ya sea una cartera, una mochila, siempre va a ir contigo. Pero te recomiendo una mochila porque puedes meter ahí mucho más cosas. Mete ahí todo lo que sea de valor, todo lo que vas a necesitar para tu viaje, el cepillo de dientes, tus audífonos, tu celular, si quieres llevar algunos snacks también. Aparte que esa mochilita te puede servir como una almohadita para pie, lo puedes meter debajo del asiento delantero del avión. Número 10. Baja tus películas favoritos en tu tablet, si tienes un tablet, o en tu teléfono. Por ejemplo, si usas Netflix o cualquier otra aplicación y tienes la opción de bajar películas o música favorita, te recomiendo bastante porque a veces el avión no tiene los televisores en los asientos adelante y eso te va a ayudar. Pero eso sí, te recomiendo que si tienen los televisores los aviones, que de preferencia que uses esos para que economices batería, sobre todo en tu teléfono. Número 11. Lleva tus propios audífonos. Siempre te recomiendo eso porque no siempre te lo van a dar en el avión. Si tienes dos, llevas dos tipos. Unos que son wireless, que no necesitan conectar con cables, y si tienes uno que es con cable, que también los puedes conectar, también te recomiendo que lleves ese, ya que normalmente si quieres ver las películas que pasan por el televisor dentro del avión, esos no son wireless, no son con cable. Entonces te recomiendo que uses eso. Siempre los aviones te ofrecen los audífonos. Número 12. Te recomiendo que siempre lleves una mascarilla para la boca y la nariz. Siempre es recomendable. Hemos pasado por todo esto del COVID-19 y ya pasamos eso, pero siempre es bueno porque a veces alguien que está sentado al costado tuyo, que ni lo quiera, comienza a toser o está enfermo. Puedes usar eso para protegerte de muchas enfermedades. El otro que me sirvió a mí, por ejemplo, el aire a veces es muy seco y a veces me da como garraspera y la nariz, y al ponerme la mascarilla me ayuda también bastante. Número 13. Invierte en un cargador portátil. Te lo recomiendo bastante al 100%. No solamente para los viajes largos, para cualquier cosa. A veces uno usa mucho el celular o las cámaras si tienes, ¿no?, para tomar fotos, videos, y te pueden bajar muy rápidamente. Este cargador portátil te puede ayudar bastante. Así que te recomiendo que inviertas en uno muy bueno. Número 14. Yo te recomiendo que te sientes en el asiento del pasillo, ya que normalmente eso te dará mucha facilidad para levantarte varias veces durante el vuelo, para ir al baño, para estirar tus piernas. Es muy recomendable. Si eres de esas personas que no se levantan mucho para ir al baño y que solamente duermen durante todo el vuelo, en esa opción te daría, pues sería mejor para el asiento, para usar el asiento a la ventanilla. Pero cuando son vuelos muy largos, yo te recomiendo que estires tus piernas cada ciertas horas, cada 2 horas por lo menos, ¿no? Que camines un poquito, o por lo menos si estás en el asiento y no te puedes parar, que estires tus piernas, tus pies hacia arriba y hacia abajo, ya que si no lo haces puede ocasionarte que la sangre se coagule y que te sientas muy mal, así que te lo recomiendo bastante. Número 15. Lleva tus propios snacks. Puedes llevar comida, sí, puedes llevar comida siempre y cuando estén empaquetadas. Puedes llevar caramelos, dulces,
También puedes llevar sándwiches. Siempre y cuando te lo comas dentro del avión no debería haber ningún problema pasar por seguridad. Eso te va a ayudar bastante en ahorrar dinero y aparte a veces lo que nos dan en el avión no es lo que en realidad no nos satisface y puedes llevar tus snacks, tu comida favorita, no deberías tener ningún problema. Lo que sí no puedes pasar son líquidos. Número 16. Lleva una almohadita para tu viaje. Eso sí te lo recomiendo si son viajes largos, porque vas a querer dormir, aunque sea 1 o 2 horas, y la verdad que es muy incómodo cuando no tienes en qué apoyar tu cuello, vas a amanecer con un dolor de cabeza horrible. Lleva tu almohadita. No todas las aerolíneas te dan almohada durante viajes largos, así que es mejor que lleves la tuya. Número 17. Lleva un pequeño libro. Sobre todo cuando son muchas horas de viaje, te recomiendo que lleves un libro para que leas. Número 18. Hay unas medias compresoras que te aconsejo que las compres. Las venden en Amazon, por internet, depende de tu país. Son unas medias compresoras que te ayudan para que no tengas con problemas en tus piernas de circulación. Sobre todo cuando estamos en el avión sentados por muchas horas, esto puede ocurrir. También puedes pararte a caminar cada 2 horas. Es bueno porque no quieres que tengas un problema en el avión y malogre tu viaje completamente. Hay diferentes tipos de medias compresoras. Hay niveles, por ejemplo, bajo, medio, bien ajustado. Yo te recomiendo, si nunca has usado estas, puedes usar un nivel bajo o hasta medio, ¿no? Y si las compras, tratas de usarlas unos días antes para ver si en verdad es un nivel que te ayudaría. Número 19. Si llegas a dormir, asegúrate que te pongas el cinturón de seguridad en todo el tiempo, sobre todo encima de tu casaca o de alguna frazadita que estés usando. Esto es con el motivo para que si estás descansando y no quieres que la azafata te moleste para decirte que necesitas usar el cinturón de seguridad, esto hará que ella lo pueda ver a simple vista sin necesidad de despertarte. A veces hay turbulencias durante el vuelo y ellos tienen que asegurarse que todos los pasajeros estén usando su cinturón de seguridad en todo ese tiempo que haya turbulencias. Así que si estás durmiendo por un buen tiempo, asegúrate de usar el cinturón de seguridad y que esté a la vista para que lo vea. Y el número 20. Compra una pashmina si eres mujer. Unas pashminas se pueden servir como una decoración, por ejemplo, te pueden servir como una pequeña frazadita durante el vuelo, y también si viajas a uno de esos países como Arabia o vas a algún destino donde necesitan que las mujeres se cubran el cabello, también te puede servir mucho de eso, ¿no? Entonces puedes llevar una pashmina, también te usa como decoración, te puedes usar como una chalina, te puede ayudar como una frazadita. Esa sería mi última recomendación. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, espero que todos los tips que yo les haya dado les sirvan en su próximo viaje, y no se olviden de suscribirse y darle me gusta. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.